Imaginen por un momento un reino escondido entre montañas impenetrables, rodeado por ríos que parecen cortar el horizonte y habitado por un pueblo guerrero cuyo nombre resuena en las crónicas antiguas con una mezcla de respeto y temor. Bienvenidos a Viajando en el Tiempo, donde hoy nos adentraremos en la fascinante historia de los dacios, una civilización que dejó una huella imborrable en la región que hoy conocemos como Rumania. Pero, ¿quiénes eran realmente los dacios? ¿Qué los hizo tan influyentes en el devenir de la historia? Acompáñenos en este recorrido por sus orígenes, su apogeo y la resistencia que mostraron ante uno de los imperios más poderosos que el mundo haya visto, Roma. Cómo una civilización tan antigua pudo desafiar al mismísimo Imperio Romano y mantener su identidad intacta. Los dacios, una rama de los tracios, se consideran descendientes de los indoeuropeos que migraron hacia el sureste de Europa hace milenios. Esta antigua civilización comenzó a tomar forma en las vastas tierras que se extienden entre los montes Cárpatos y el majestuoso río Danubio, en lo que hoy es Rumania. Los historiadores creen que su cultura evolucionó a partir de la interacción entre estos pueblos nómadas y las sociedades agrícolas que ya poblaban la región. La primera mención de los dacios en la historia escrita proviene del padre de la historia, Heródoto, quien los describe como un pueblo valiente y combativo, temido por sus vecinos y respetado por su destreza en la guerra. Sin embargo, lo que más destaca es la mística que rodeaba a los dacios, quienes creían que sus guerreros no temían a la muerte porque al fallecer se unían a su dios supremo, Salmoxis, en una vida eterna. Asentados estratégicamente en una región de difícil acceso, los dacios supieron aprovechar las defensas naturales de los Cárpatos y las vastas llanuras aluviales del Danubio para construir una sociedad que, a pesar de las amenazas externas, prosperó durante siglos. Pero ¿cómo influyó esta geografía única en su desarrollo cultural y tecnológico durante la Edad de Hierro? Durante la Edad de Hierro, los dacios alcanzaron un notable desarrollo tecnológico y cultural que los distinguió entre las civilizaciones de su tiempo. Uno de los aspectos más impresionantes fue su dominio de la metalurgia, especialmente en la producción de armas y herramientas de hierro. Este avance les permitió no solo mejorar sus capacidades agrícolas, sino también crear armas de una calidad superior, que fueron clave en su resistencia frente a invasores. La agricultura también prosperó, con la introducción de nuevas técnicas que aumentaron la productividad y garantizaron el sustento de sus ciudades y ejércitos. En cuanto a sus asentamientos, la joya de la corona dacia fue Sarmisegetusa, la capital fortificada que se erigía en lo alto de los montes Orashtie. Este impresionante complejo no solo era una ciudad, sino también un centro religioso y militar rodeado por imponentes murallas. Sarmisegetusa se convirtió en el corazón de la civilización dacia, desde donde los reyes gobernaban y coordinaban las defensas del reino. A su alrededor, numerosas fortalezas menores se alzaban estratégicamente, conectadas por caminos que permitían la rápida movilización de tropas. Los dacios no vivían en aislamiento, estaban en constante interacción y a menudo conflicto con otros pueblos vecinos, como los celtas, los tracios y los escitas. Los celtas, con quienes intercambiaban tanto bienes como técnicas, tuvieron una gran influencia cultural y tecnológica sobre Dacia. Sin embargo, estas relaciones también dieron lugar a enfrentamientos violentos, especialmente cuando los intereses territoriales chocaban. Los tracios, por su parte, compartían raíces comunes con los dacios, pero las alianzas y rivalidades fluctuaban según las circunstancias. Los escitas, más al norte, representaban otro desafío. Expertos en caballería y arquería, fueron tanto adversarios temidos como socios comerciales. En este periodo de expansión y consolidación, la pregunta inevitable es: ¿cómo fue que la influencia del mundo helénico llegó a Dacia y de qué manera transformó a esta civilización? La influencia griega en Dacia marcó un capítulo fascinante en la historia de esta civilización, donde el comercio y el intercambio cultural con el mundo helénico dejaron una huella profunda en la sociedad dacia.
A medida que los griegos establecían colonias y centros comerciales a lo largo del Mar Negro, las rutas que conectaban estas regiones con el interior de Europa se convirtieron en arterias vitales para el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Los dacios, siempre atentos a mejorar su posición, adoptaron varios aspectos de la cultura griega. A través de este contacto, la moneda griega comenzó a circular en Dacia, y el arte helénico influyó en la creación de joyas, cerámicas y esculturas. La arquitectura también recibió influencias, con la construcción de edificios que incorporaban elementos griegos en su diseño, fusionando lo local con lo extranjero en una síntesis única. Este proceso de sincretismo cultural no se limitó a lo material, también se extendió a la religión y la cosmovisión dacia. Si bien los dacios mantenían sus creencias en deidades propias, como Salmoxis, el contacto con los griegos introdujo nuevos conceptos y prácticas religiosas. Se produjo una fascinante amalgama de tradiciones, donde elementos helenísticos se integraron en los rituales y expresiones artísticas dacias, dando lugar a una cultura rica y diversa. Este periodo de intercambio y fusión cultural ayudó a fortalecer a Dacia, preparándola para los desafíos que vendrían. Sin embargo, con la llegada de líderes ambiciosos como Burebista, Dacia no solo se transformó culturalmente, sino que también comenzó a consolidarse como una potencia militar y política. Entonces, ¿cómo logró Burebista unificar a los dacios y crear un reino que desafiaría a la mismísima Roma? La historia de Dacia alcanzó su cúspide bajo el liderazgo del legendario rey Burebista, quien emergió como una figura central en la consolidación del poder dacio. Burebista, con una combinación de astucia política y poderío militar, unificó a las diversas tribus dacias en un solo reino, que se extendía desde los Cárpatos hasta los Balcanes y desde el río Tisa hasta el Mar Negro. Bajo su mando, Dacia se transformó de una confederación de tribus en un estado centralizado y formidable, capaz de desafiar a sus vecinos y expandir su influencia a lo largo de Europa del Este. El reino de Burebista no solo se expandió territorialmente, sino que también floreció cultural y económicamente. Burebista impulsó reformas agrarias y religiosas que fortalecieron la cohesión interna del reino. Además, sus campañas militares contra los celtas, los escitas y otros pueblos vecinos consolidaron la hegemonía dacia en la región. Sin embargo, su ambición lo llevó a enfrentar un nuevo y formidable enemigo, Roma. El primer choque entre Dacia y Roma marcó el inicio de una serie de conflictos que definirían el destino de ambos imperios. Aunque Burebista logró mantener a raya a los romanos durante su reinado, su muerte dejó a Dacia fragmentada y vulnerable. A pesar de esto, la resistencia dacia no se extinguió, y pronto emergería otro líder dispuesto a desafiar el poder de Roma, Decébalo. Decébalo, el último gran rey dacio, fue un líder carismático y astuto que dedicó su vida a la defensa de su patria contra la expansión romana. A lo largo de su reinado, lideró una feroz resistencia contra el emperador Trajano, utilizando tácticas de guerrilla y alianzas estratégicas para mantener a los romanos a raya. Sin embargo, la determinación de Trajano era implacable, y tras 2 guerras dacias devastadoras, Roma finalmente logró someter a Dacia. La derrota de Decébalo marcó el fin del reino dacio independiente, pero su legado de resistencia dejó una profunda impresión en la historia. Con la conquista de Dacia, Roma no solo ganó un nuevo territorio, sino también acceso a las vastas riquezas minerales de la región. ¿Cómo transformaría la conquista romana a Dacia y qué impacto tendría esta en la cultura y la sociedad de la región? La conquista de Dacia por Roma fue uno de los episodios más significativos en la expansión del Imperio Romano, orquestado por el emperador Trajano, en una serie de campañas que pasaron a la historia por su brutalidad y su impacto decisivo. La Primera Guerra Dacia, que comenzó en el año 101 d.C., fue una respuesta directa a las incursiones de Decébalo en territorios romanos. Trajano, decidido a acabar con la amenaza dacia de una vez por todas, movilizó un ejército impresionante, dotado de la más avanzada maquinaria de guerra de la época. Las 2 guerras dacias que siguieron fueron marcadas por feroces batallas, asedios prolongados y la implacable estrategia romana.
La resistencia de Decébalo y sus guerreros fue heroica, pero finalmente, en el año 106 d.C., las tropas de Trajano lograron capturar Sarmisegetusa, la capital dacia. Decébalo, enfrentado a la derrota inevitable, se suicidó para evitar ser capturado, sellando así el destino de su reino. Con la caída de Dacia, Roma procedió a integrar esta rica y estratégica región como una nueva provincia del imperio. La romanización de Dacia fue rápida y profunda. Los romanos fundaron nuevas ciudades sobre las ruinas dacias, como Ulpia Traiana Sarmisegetusa, que se convirtió en la capital provincial. Estas ciudades se construyeron siguiendo el modelo romano, con foros, anfiteatros, templos y baños públicos, simbolizando el poder y la cultura de Roma. Además, la presencia romana trajo consigo una intensa actividad económica. Las minas de oro y plata de Dacia, algunas de las más ricas de todo el imperio, fueron explotadas a gran escala, convirtiéndose en una fuente crucial de riqueza para Roma. La construcción de infraestructuras, como carreteras y acueductos, facilitó la integración de Dacia en la red comercial del imperio, atrayendo colonos, comerciantes y artesanos romanos. El impacto cultural también fue significativo. La lengua latina se difundió, mezclándose con el idioma local y sentando las bases para lo que más tarde se convertiría en la lengua rumana. La religión romana se integró con las creencias locales y la cultura dacia se fue transformando bajo la influencia del arte, la arquitectura y las costumbres romanas. Sin embargo, a pesar de esta profunda romanización, la esencia de la cultura dacia no desapareció por completo. La fusión de ambas tradiciones dio lugar a una identidad única que perduraría incluso tras la retirada de los romanos. ¿Qué llevó a Roma a abandonar esta próspera provincia? ¿Y cómo sobrevivió el legado dacio-romano en los siglos venideros? La cultura y religión de los dacios eran profundamente espirituales y llenas de simbolismo, reflejando una cosmovisión que veía el mundo natural y sobrenatural como intrínsecamente entrelazados. En el centro de sus creencias estaba Salmoxis, una deidad misteriosa y enigmática que desempeñaba un papel fundamental en la vida religiosa de los dacios. Según la tradición, Salmoxis no era solo un dios, sino también un sabio que había vivido entre los hombres antes de ascender al reino divino. Esta figura era vista como un dios de la inmortalidad y la regeneración, y muchos dacios creían que al morir, sus almas se unían a Salmoxis en una existencia eterna. La adoración a Salmoxis y otros dioses dacios se realizaba en templos situados en lugares elevados, como las montañas sagradas, donde los sacerdotes dirigían rituales que a menudo incluían sacrificios animales y en ocasiones humanos. Estas ceremonias eran fundamentales para la cohesión social y espiritual del pueblo dacio, y servían como un medio para asegurar la protección divina y la prosperidad del reino. La estructura social dacia estaba claramente jerarquizada, con una élite guerrera y sacerdotal en la cima, seguida por artesanos, agricultores y guerreros comunes. Los reyes y nobles dacios no solo eran líderes políticos y militares, sino también figuras sagradas que tenían un papel clave en la mediación entre los dioses y el pueblo. La sociedad dacia valoraba enormemente la lealtad y el honor, y estas virtudes se reflejaban en su código de conducta y en las expectativas hacia sus líderes. Las tradiciones funerarias dacias revelaban mucho sobre sus creencias en el más allá. Los entierros de los nobles eran elaborados, a menudo acompañados de ofrendas de armas, joyas y objetos personales que se creía serían necesarios en la vida después de la muerte. En algunos casos, se han encontrado restos de sacrificios humanos, lo que sugiere que algunos dacios practicaban ritos funerarios destinados a asegurar la protección de los difuntos en su viaje al otro mundo. Los festivales y celebraciones religiosas eran momentos clave en el calendario dacio, marcados por procesiones, banquetes y danzas. Estas festividades no solo honraban a los dioses, sino que también reforzaban los lazos comunitarios y celebraban la continuidad de la vida y la fertilidad de la tierra. El más importante de estos festivales estaba probablemente dedicado a Salmoxis, donde la comunidad se reunía para renovar su fe y recibir bendiciones para el año entrante.
A través de su religión y costumbres, los dacios crearon una identidad cultural que, a pesar de las conquistas y la influencia externa, persistió y se transformó a lo largo del tiempo. Pero cuando el dominio romano se debilitó y Roma finalmente abandonó la provincia de Dacia, ¿cómo sobrevivió y evolucionó este legado dacio-romano en medio de las invasiones bárbaras y el cambio político? En el siglo III, el Imperio Romano enfrentaba una profunda crisis que sacudió sus cimientos: invasiones bárbaras, luchas internas y una economía debilitada. Ante esta situación, el emperador Aureliano tomó la difícil decisión de abandonar Dacia en el año 271 d.C. La provincia, aislada y vulnerable, ya no podía ser defendida eficazmente, y Roma optó por replegar sus fuerzas al sur del Danubio, dejando Dacia a merced de las tribus bárbaras. La retirada romana desató una nueva era de incertidumbre en la región. Los godos, seguidos por grupos como los gépidos y los hunos, aprovecharon el vacío de poder para invadir y asentarse en Dacia. Estas invasiones trajeron consigo destrucción, pero también un proceso de asimilación cultural, donde los restos de la civilización dacio-romana se entrelazaron con las nuevas influencias bárbaras. Sin embargo, el legado dacio-romano no desapareció con la retirada romana. La lengua latina, adoptada durante la ocupación, se mantuvo viva entre la población local, evolucionando con el tiempo hasta convertirse en el idioma rumano. Las costumbres, la religión y las estructuras sociales también reflejaron esta fusión, creando una identidad cultural única que resistió el paso del tiempo. Este legado, fruto de la interacción entre dacios, romanos y bárbaros, se convirtió en el cimiento sobre el cual se construiría la futura identidad rumana. Así, aunque Dacia fue abandonada por Roma, su historia continuó, transformándose en una rica mezcla de influencias que perduró a lo largo de los siglos. La historia de los dacios es un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de una civilización que, aunque enfrentó poderosos desafíos, logró dejar una marca indeleble en la región que hoy conocemos como Rumania. Desde sus orígenes indoeuropeos hasta su confrontación final con el Imperio Romano, los dacios demostraron ser un pueblo resiliente, capaz de absorber influencias externas y mantener su identidad en medio de la adversidad. El legado de Dacia no se desvaneció con la retirada romana ni con las invasiones bárbaras. Al contrario, sobrevivió en la lengua, la cultura y las tradiciones que se fusionaron con las de sus conquistadores. Esta amalgama de influencias formó la base de la cultura rumana, que ha perdurado hasta nuestros días, uniendo pasado y presente en una herencia que sigue siendo motivo de orgullo para sus descendientes. Así, al explorar la historia de los dacios, no solo recordamos a un pueblo que resistió la embestida de uno de los imperios más grandes de la historia, sino también cómo esa resistencia dio lugar a una nueva identidad, rica y compleja, que continúa influyendo en la región hasta el día de hoy. ¿Qué otras civilizaciones antiguas guardan secretos similares, esperando ser descubiertos? Mantente con nosotros en Viajando en el Tiempo. Para seguir explorando los misterios de nuestro pasado, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.